Como si necesitara refrendar su admiración por Juan Bautista Alberdi, autor del libro Bases y puntos de partida para la organización de la política en la República Argentina, el presidente Javier Milei firmó su Decreto de Necesidad y Urgencia número 70 del 2023 con el título Bases para la reconstrucción de la economía argentina. Y el tercero de sus 366 artículos de profunda reforma y desregulación económica remite justamente al comercio exterior y a la reinserción de la Argentina en el mundo a través del comercio. Es en esa línea que Milei ordenó la eliminación del sistema de importaciones de la República Argentina, CIRA, mediante el cual ya no hace falta pedir permiso para importar. Es también en ese mismo sentido que se devela el misterio oculto detrás de la capacidad económica financiera, o CEF, y ahora los importadores podrán saber la verdad. ¿Qué límite tienen para poder importar? Como si se tratara del límite en una tarjeta de crédito. Pero, por revolucionarias que parezcan estas medidas, son apenas detalles estéticos detrás del gran cambio que pretende Milei: la digitalización total del comercio exterior y así el fin de la discrecionalidad que habilita la corrupción en uno de los organismos que más encarnan el concepto de casta, la aduana. Bienvenidos a Lackaut Trade Talks. Mi nombre es Emiliano Gali y me toca explicar lo inexplicable. Narrar las incoherencias del comercio exterior. Lackaut Trade Talks es un podcast de Lackaut. Seguinos en todas las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook y entérate de todas las noticias de comercio exterior. También puedes encontrarnos en nuestra web, lackaut.com.ar. Esta es la agenda de temas de hoy. Novedades en materia cambiaria. Una luz al final del túnel del déficit comercial. Preocupación para la cosecha de dólares del agro. Además, la inflación del transporte en 15 días. Primera certificación anticorrupción en el ámbito del COMEX. Novedades en materia de política cambiaria. Estamos en comunicación con Janina Alojo, especialista en comercio exterior y finanzas y titular de Consultora Alojo, para desentrañar los principales cambios introducidos en materia aduanera y cambiaria por el DNU 7023 de Javier Milei. Janina, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a este episodio. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, la verdad es que más allá de los cambios que puede haber introducido el decreto, tuvimos novedades hacia el final de la semana más interesantes, que fueron la publicación del decreto 72 con relación a los bonos. ¿Te acordás que venimos hablando de esos bonos que le van a dar a los importadores? El BOPREAL. Sí, bueno, se publicó un decreto viernes por la mañana donde se informa que esos bonos se van a poder utilizar para pagar obligaciones impositivas y aduaneras con sus intereses, multas y accesorios. En particular, se excluyen obviamente algunas cuestiones y tenemos a los importadores que van a poder suscribir a estos bonos por el total de lo que adeudan por importaciones de bienes y servicios hasta el 12 de diciembre y obviamente esta posibilidad de utilizarlos para cancelar deudas que tengan. Lo interesante es que supuestamente se van a poder aplicar solamente instrumentos que se emitan a partir de la entrada en vigencia del decreto que, a diferencia del decreto que vos mencionaste antes, sí tenía fecha de entrada en vigor porque el 70 se olvidaron de la fecha. Mira. En el decreto es a partir del viernes hasta el 31 de marzo del 2024. Bien. También interesante para que lo tengan en cuenta quienes estén pensando que obviamente si el instrumento paga amortizaciones de capital se va a poder aplicar solamente por el resultado que quede entre el valor residual más los intereses devengados por el título, o sea, el valor técnico del bono. Bien. Es el que se le va a tomar como valor de rescate. Janina, este bono entonces es de libre, no de libre disponibilidad, pero ¿se puede comerciar en un mercado secundario? ¿Se puede transferir? A ver,
la normativa todavía no está. Voy a dar un dato más interesante. Si vos suscribís este bono hasta el 31 de enero del 2024, no pagas impuesto país. Pero a partir del 1 de febrero vas a pagar impuesto país al suscribir con pesos este tipo de bonos o títulos. Bien, perfecto. O sea que lo podemos aplicar a impuestos, a cuestiones previsionales, algún otro... No, previsionales no. Ok. No. Quedan excluidos, ¿sí? Específicamente las deudas que tengan que ver con aportes y contribuciones del régimen de seguridad social, contribuciones destinadas al régimen de obras sociales, cuotas correspondientes a seguro de vida obligatorio, cuotas con destino a aseguradoras de riesgo de trabajo, impuestos sobre créditos, débitos en cuentas bancarias y obligaciones derivadas de la responsabilidad sustitutiva o solidaria por deudas con terceros o de su actuación como agente de retención y percepción. Bien. Esos son los casos en los que no se va a poder aplicar. Ok. De la deuda propiamente dicha, recordame entonces, ¿qué pasa? Por ahora estamos a la espera de que el Banco Central norme, porque sabemos que todo lo que es stock de deuda, que es todas las obligaciones hasta el 12 de diciembre, tenemos que esperar a ver cómo se instrumentan los mecanismos para que se pueda pagar. Se supone que uno de los instrumentos va a ser este bono, el BOPREAL, pero todavía no se han dado más detalles. Esta es la primera norma. Llama la atención, salió por decreto este detalle. O sea que no es una comunicación del central. No es una comunicación del central, al contrario, dice que el Banco Central va después a emitir normativa al respecto, lo mismo que la AFIP. Bien. ¿Y cómo crees que fue recibido? ¿Tuviste alguna repercusión? Es muy pronto, pero ¿qué te parece a vos la norma? En general, la mayoría de la gente lo que pregunta es ¿y para cuándo la definición sobre la deuda? Claro. O sea, todo el mundo está más preocupado por el tema de la deuda, de si va a negociarse en un mercado secundario, a qué paridad se va a hacer, para saber la quita que van a tener, porque eso es importante, obviamente. La gente está más preocupada por el tema de la deuda que por este instrumento. Yo creo que si no es bastante atractiva la propuesta de los bonos, no sé hasta dónde a los importadores les va a resultar, teniendo en cuenta de que ya hay muchos proveedores que no están dispuestos a esperar y muchos importadores están evaluando empezar a operar en el mercado financiero porque la diferencia entre el tipo de cambio oficial más el impuesto país y el tipo de cambio, por ejemplo, del contado con liquidación es prácticamente nula. Casi es lo mismo ya, ¿no? La cotización. Exactamente. Ahora, tu sensación, Janina, este instrumento financiero que podrían llegar a alargar en algún momento, ¿no? Y no pueden demorarse mucho más. Sí. Debería ser lo suficientemente atractivo, porque si no genera un mercado secundario, tampoco va a mover los fondos necesarios como para satisfacer las necesidades tanto del inversor como del que tiene la deuda. Sí, yo creo que este instrumento puede ser bien aceptado en el caso de las empresas grandes que tienen deuda quizás con las casas matrices, claro, pero difícilmente sea una solución para las pymes chiquitas. Y ahí te anticipaste, pero te iba a preguntar justamente, ¿qué pasa con las pymes que históricamente no tienen espaldas financieras y tienen menores plazos? De las pymes no tienen ningún tipo de... Por ahora no sabemos si van a tener un tratamiento diferenciado y hoy día las pymes están totalmente contra las cuerdas porque tienen de un lado la necesidad de continuar vendiendo y para poder seguir con su giro normal del negocio, pero del otro lado tienen a los proveedores que no les quieren entregar más mercadería, que quieren cobrar, entonces están en una situación crítica. Perfecto. Janina, muchísimas gracias por tu contribución una vez más. No, gracias a vos, es un placer y nos vemos la semana que viene. Nos vemos, ¿eh? Un beso grande y felices fiestas, Jani. Igualmente, felicidades. Chau. Siguiente noticia Lacaut. Una luz al final del túnel del déficit comercial. El intercambio comercial durante noviembre dejó un déficit de $615 millones, lo que revirtió la ganancia de 1.360 millones registrada en noviembre del año pasado. Este resultado fue producto de que las exportaciones cayeron 31,6% en términos interanuales para alcanzar los $4.872 millones, mientras que las importaciones bajaron 4,8% para llegar a los $5.487 millones. Fuentes del mercado estiman que el saldo comercial podría revertirse con el impacto positivo de la cosecha fina de trigo este diciembre, al tiempo que destacaron que la devaluación del tipo de cambio del 118%
afectaría tanto a importaciones como a exportaciones. Luego de la devaluación, el tipo de cambio efectivo para los exportadores es de 717 pesos por dólar, un 38% por encima del promedio de largo plazo, ya que se combinan una retención mínima del 15%, aunque mayor para ciertos productos agropecuarios como la soja, con un nuevo esquema de liquidación al contado con liqui en un 20%. En tanto, para los importadores habrá un recargo a cuenta del impuesto país de 17,5% en bienes, que llevará el tipo de cambio que pagan a 940 pesos, casi el doble del tipo de cambio real de largo plazo. A futuro se prevé una mejora de las exportaciones gracias a la recuperación del agro por el fin de la sequía combinada con el incentivo de la devaluación. No obstante, habrá que esperar un tiempo para la liberación total de las exportaciones y la eliminación de los cupos y controles sobre precios o cantidades. Respecto de las importaciones, recordamos que ya no habrá permisos para solicitar, pero los pagos, no obstante, todavía están lejos de regularizarse debido a la falta de dólares. Así, los giros al exterior serán diferidos en plazos de 30 a 180 días según el sector. Por ejemplo, para energía e hidrocarburos serían inmediatos. Los laboratorios y fertilizantes, entre otros, tendrían hasta 30 días y la industria automotriz y los bienes suntuarios recién accederían a dólares dentro de los 180 días de solicitados. Los pagos además se realizarán en 4 cuotas iguales dentro del plazo a pactarse cada 30 días de corrido para la mayoría de los bienes. Siguiente noticia Lacaut. Preocupación para la cosecha de dólares del agro. Mientras el gobierno concentra una parte importante de sus expectativas en los dólares de la cosecha gruesa, las restricciones y distorsiones al comercio exterior heredadas continúan vigentes. Tras la sequía que afectó a las campañas anteriores, las condiciones climáticas más favorables trajeron esperanza, pero los volúmenes y los rendimientos de los granos necesitan más que lluvia, y son los fertilizantes los que determinan cuántas toneladas podrán cosecharse y exportarse y cuántas divisas ingresarán en definitiva. Si bien la Argentina produce fertilizantes, no logra satisfacer su demanda y debe importarlos. Pero el cepo al comercio exterior limitó al máximo las importaciones y las multinacionales dedicadas a la comercialización de estos insumos tuvieron que convivir con cupos limitados y con el ingreso al mercado de un nuevo competidor, YPF. La petrolera estatal contaba con mayores facilidades para obtener la autorización de la CIRA y los dólares para girar, al punto que logró una participación en el mercado de importación de fertilizantes del orden del 30%, según fuentes del sector. Pero el grifo también se le cerró a YPF y derivó en una situación insólita. No pudo pagar los fletes de los buques ni la carga de urea y fosfatos, y son más de 60.000 toneladas que permanecen en almacenamiento flotante, es decir, en los buques anclados. De esta manera, al default con los proveedores del exterior se suma el default con los productores que no pueden recibir el fertilizante esperado y que además no consiguen en el mercado, no solo por falta de disponibilidad, sino porque no hay precio o los valores son exorbitantes. La situación se da en un momento crítico porque tras las lluvias se logró la humedad necesaria para el comienzo de la siembra, y ahí es cuando se abre la ventana de aplicación de los fertilizantes que por ahora están en la bodega de los buques. Esta imposibilidad de abastecer el mercado interno impone serios condicionamientos tanto a la siembra como a la correspondiente cosecha futura, y con un menor rendimiento al esperado, los volúmenes de las exportaciones de la cosecha gruesa bajarán. Mismo resultado le espera a las divisas que tanto espera el gobierno de Javier Milei para mitigar el impacto de los ajustes emprendidos. Siguiente noticia Lacaut. La inflación del transporte en 15 días. La federación que agrupa las cámaras del transporte terrestre de cargas, FADEAC, informó que se vio obligada a publicar un índice de costos preliminar, como adelanto del informe mensual, centrado especialmente en los aumentos del combustible en los segmentos minorista y mayorista durante las primeras 2 semanas de diciembre. Esto se debió a que en los primeros 15 días del mes,
se registró un incremento de casi el 20% en el combustible, lo que disparó el acumulado en el año a casi 225%. Vale la pena recordar que el gasoil representa el 30% en la ecuación final de costos operativos de un camión en la Argentina. FADEAC explicó que además del combustible se incrementó también el costo financiero en un 19%, material rodante en un 15% y reparaciones en un 14%, aumentos todos que se dieron en un contexto de fuerte crecimiento de la nominalidad inflacionaria y la devaluación del tipo de cambio oficial. El presidente de la entidad, Roberto Guarnieri, volvió a enfatizar ante esta realidad que el transporte no es formador de precios. Tal como señalamos en este espacio, según la distancia recorrida y el tipo de mercadería transportada, la incidencia del flete en el precio final de un producto ronda entre el 1 y el 4%. Siguiente noticia Lacaut. Primera certificación anticorrupción en el ámbito del COMEX. Una de las empresas argentinas líderes en comercio exterior, BIB Global, obtuvo la norma ISO 37001 que certifica sus sistemas de gestión antisoborno. Este estándar busca promover la ética empresarial, ayudando a las organizaciones a combatir la corrupción mediante el establecimiento de una cultura basada en la integridad. El CEO de BIB Global, Paul Buenader, destacó el orgullo de haber sido la primera empresa nacional del sector COMEX en obtener esta certificación. Señaló que la empresa cuenta desde hace casi 10 años con un equipo certificado en compliance que tiene como función vigilar y garantizar el cumplimiento normativo dentro de la compañía. Este hito que hace a la conducta integral de la compañía se suma también a que fueron los primeros en el ámbito del comercio exterior en certificar la norma ISO 27001 en materia de gestión de la seguridad informática y de la información, un estándar que garantiza confidencialidad e integridad de los datos y de los activos que la contienen. Por su parte, Álvaro Bonader, socio fundador de la compañía, agregó que el éxito o buen funcionamiento de una empresa no está determinado únicamente por su capital o recursos, sino por la adopción de buenas prácticas y su capacidad de adaptación a los cambios constantes del mercado y las necesidades de los clientes y la comunidad. Estamos convencidos de que es fundamental establecer y adoptar buenas prácticas, actuando con transparencia, innovación y desarrollo para lograr nuestros objetivos. Vamos con el tema de esta semana. Para el gobierno de La Libertad Avanza, un país normal es posible. Y eso implica, según los propios funcionarios, dar marcha atrás con 20 años de intervención en el comercio exterior. Por ejemplo, en pocas líneas, el artículo 142 del DNU señala: el Poder Ejecutivo Nacional no podrá establecer prohibiciones ni restricciones a las exportaciones o importaciones por motivos económicos. Solo se podrán realizar por ley. ¿Será el fin definitivo de los cupos y las retenciones a las exportaciones una vez que finalice la emergencia económica planteada hasta diciembre de 2025? ¿Se terminará de una vez con el régimen de licencias automáticas y no automáticas de importaciones? Una cosa ya es clara: se eliminaron la CIRA y con ellas las primeras capas de un cepo tortuoso para poder importar y poder acceder al dólar oficial. El elemento residual será el CEDI, un sistema estadístico de importaciones con una finalidad meramente informativa. Lo que todavía no queda claro es cómo funcionarán los bonos para cancelar las deudas por importaciones, que superan tranquilamente los 50.000 millones de dólares. Pero al margen de estas medidas de coyuntura, el cambio más significativo vendrá por el lado de modificaciones en la aduana, donde la palabra clave será digitalización. El gobierno está convencido de que una de las revanchas liberales será la instrumentación definitiva de la ventanilla única del comercio exterior, un proyecto iniciado durante la administración de Mauricio Macri y que, si bien continuó durante el gobierno de Alberto Fernández, no logró la instrumentación definitiva. Por su transversalidad,
La BUCE girará en la órbita del Ministerio de Economía, pero será en la aduana donde el impacto se sentirá de manera más evidente. La BUCE aspira a agilizar no solo los trámites aduaneros y las intervenciones de terceros organismos al documentar exportaciones e importaciones, sino sobre todo a mejorar los tiempos operativos, por ejemplo en el puerto. Muchas veces, la intervención de funcionarios en el campo generan demoras motivadas por prácticas discrecionales que exceden el mero control aduanero. Y la digitalización es justamente la apuesta para eliminar la intervención humana allí donde se pueda. Igual no seríamos objetivos si no ofrecemos un baño de realidad. Ninguna de las medidas anunciadas en materia de importaciones, ni siquiera las modificaciones al Código Aduanero, serán posibles si no se ataca de cuajo el mayor dolor de cabeza histórico del comercio exterior, la propia aduana. En este organismo rector del comercio exterior, preexistente a la República Argentina, hay una verdadera casta enquistada que nadie se anima a denunciar, pero que cualquier despachante de aduana, exportador, importador, agente de transporte aduanero, depósito fiscal, transportista, conoce a la perfección. Esta casta es la que integran algunos verificadores de aduana, quienes de manera discrecional e irregular abusan de su poder de admisión y verificación de las mercaderías para frenar un despacho por días en el puerto, sometiendo al despachante y al importador a tener que enfrentar un elevadísimo costo por la demora, por un lado, y al riesgo de sufrir mayores inconvenientes operativos a futuro en caso de denunciar la irregularidad, por otro lado. El DNU de Milei fue al hueso y pretende asestar un golpe mortal a la corrupción aduanera y al pedido de coimas tan común y tan poco denunciado, al impedir que los verificadores puedan retener la mercadería ante una diferencia de criterio respecto de la valoración o la clasificación de una mercadería. A partir de ahora, ninguna operación puede quedar en suspenso bajo el pretexto de pedir aclaraciones. Esta idea de atacar uno de los núcleos duros de la corrupción aduanera viene de la época de Mauricio Macri. Milei buscará ganar una batalla que no llegó a librarse ni siquiera en aquella época. La incógnita que surge a partir de ahora es cómo será la reglamentación por parte de la AFIP, de quien depende la aduana. En este sentido, el vigor del DNU puede ir perdiendo ímpetu. La administradora Florencia Misraji llegó a la AFIP sin un equipo propio en aduana, donde nombró a una funcionaria histórica del organismo, Rosana Lodovico, con experiencia no solo en el campo, sino también en la aduana de Ezeiza de Buenos Aires. A pesar de que estamos convencidos de que el camino elegido es el correcto hacia la normalización del comercio exterior, debemos decir que tenemos dudas sobre el éxito de la medida y sobre la posibilidad de que las actuales autoridades reglamenten este artículo. No obstante, la batalla contra la casta aduanera ya comenzó. Nos vemos en el próximo episodio y una muy feliz Navidad para todos ustedes. Este fue otro episodio de Lackaut Trade Talks, un podcast de Lackaut. Yo soy su host, Emiliano Gali. Lackaut Trade Talks está producido por Caja Mágica. No te olvides de seguirnos en las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook para seguir conectados. Encontrarnos en nuestra web, lackaut.com.ar.